Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, en este hermoso día en que se conmemoran 505 años desde la Reforma Protestante. Y bueno, estamos conmemorando un día más como corresponde, que es celebrando precisamente eh, la vida protestante en este día de la Reforma Protestante. Precisamente hace 505 años, nuestro padre fundador, podríamos decir, uno de los tantos que se atrevió a rebelarse contra el dogma de la Iglesia Católica, contra la filosofía de la Iglesia Católica, contra la teología de la Iglesia Católica, arriesgando su propia vida para poder comunicar la verdad del Evangelio. ¿Mm? En ese marco, como hemos estado estudiando precisamente acerca de la salvación, recordemos que en todo este marco de la teología de la Iglesia Católica, tremendamente contaminada con la filosofía principalmente platónica a esa época y también aristotélica, la salvación se podía obtener por medio de las obras, ¿cierto? Y una de las formas de las obras era dando dinero, pagando dinero por la salvación inclusive de familiares que ya habían fallecido, digamos, de personas que eran queridas por algún católico y que deseaba que estas personas también adquirieran la salvación. O sea, la salvación se podía comprar. ¿Ah? Se podía comprar con dinero. ¿M? Y en ese marco es que nosotros hoy día conmemoramos 505 años de la Reforma Protestante y lo conmemoramos declarando la liberación de esas teologías paganas, ¿cierto? Influenciadas por la filosofía y que no tienen ningún fundamento bíblico. Desde hace 505 años, junto con la rebelión de Martín Lutero, nosotros iniciamos un estudio distinto, un estudio teológico, pero basado en las escrituras, surgiendo prácticamente la teología bíblica. Y en ese marco hemos estado estudiando y entrelazando tanto lo que son las instituciones del Nuevo Testamento como las del Antiguo Testamento. Por eso, si bien es cierto, cuando estudiamos teología, especialmente teología del Nuevo Testamento relacionada con la cristología, no podemos tampoco desprendernos ni tampoco desvincularlo de lo que fue la teología del Antiguo Testamento. Y en ese marco es que precisamente los sacrificios del Antiguo Testamento eran símbolos, tipos, representaciones de lo que Jesucristo, como Hijo de Dios, iba a hacer en esta tierra. Y en ese marco es que nosotros estudiamos la propiciación, ¿cierto? El rito de la propiciación, la expiación de los pecados del pueblo mediante el sacrificio de un cordero, ¿cierto? Este cordero que es inmolado, ¿cierto? Y cuya sangre es sacada, digamos, y ofrecida en sustitución, en reemplazo, ¿cierto? Por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, ¿cierto? Por los pecados del pueblo en ese momento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, por los pecados del pueblo, ¿cierto? Esa sangre es derramada en el propiciatorio y esa sangre cuando proviene de un cordero con las características que Dios exige, con una ceremonia que Dios exige y por la realización de una persona autorizada para realizar dicho sacrificio, como es el sumo sacerdote, ese cordero, esa sangre, ese sacrificio era aceptado por Dios y Dios perdonaba al pueblo, ¿cierto? Y eso se manifestaba en que la presencia de Dios venía a morar con el pueblo y estaba con el pueblo hasta que en la medida en que el pueblo se apartaba de lo que era la voluntad de Dios, de lo que eran sus preceptos, de lo que era su normativa, de lo que eran sus leyes, su norma, ¿ah? Dios sencillamente se apartaba. Dios sencillamente quedaba, por decirlo de algún modo, recluido, ¿cierto?, en el arca del pacto. Solamente en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, pero no era la voluntad de Dios estar solo en el arca, ¿cierto? No era la voluntad de Dios estar solo recluido al lugar santísimo. La voluntad de Dios era morar en medio de toda la comunidad, en medio de todo el pueblo. Y esto es importante
porque surge en el Antiguo Testamento el concepto de familia de Dios. El pueblo de Dios es la familia de Dios. Y en ese concepto, la familia de Dios está compuesta por todos aquellos que son los descendientes de Abraham. ¿Mm? Pero estos descendientes de Abraham tienen una característica especial, que es que han celebrado una alianza, un pacto con este Dios todopoderoso, ¿cierto? Es decir, Dios, ojo, eligió a este pueblo, no por las características, como lo dice en Deuteronomios capítulo 6, ¿cierto? No por las características del pueblo, no por ser el pueblo mejor que todas las otras naciones, por ser un pueblo numeroso, por tener muchas virtudes, ¿cierto? Sino que lo escoge sencillamente porque era el más insignificante de los pueblos, lo elige porque a Dios le plació. Y porque a Dios le plació hacer un pacto con Abraham, ¿cierto? Y Dios, al hacer este pacto con Abraham, lo va a transmitir a sus generaciones, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes, ¿cierto?, de Jacob, las 12 tribus de Jacob, que van a formar el pueblo de Israel, y que este pueblo de Israel va a ser la familia de Dios. Entonces, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, establece y cumple este pacto, esta alianza con Abraham, ¿cierto? Y ahora la va a materializar esta alianza en la normativa, en la ley, ¿cierto? Entonces, la voz de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, se va a concretar y materializar en su ley. Entonces, ¿cómo Dios ahora habla al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Cómo Dios le habla a su familia? Le habla a través de la ley, ¿cierto? A través de la ley mosaica, ¿cierto? Dios va a establecer los parámetros que deben cumplir todos aquellos que son descendientes de Abraham y que forman parte de la familia de Dios. Entonces, aquí hay varios requisitos. Primero, ser descendiente de Abraham. Para ser familia de Dios hay que ser descendiente de Abraham, pero además formar parte de este pacto, de esta alianza. Y cómo yo me mantengo dentro de esta alianza, dentro de este pacto, en la medida en que yo cumplo la ley de Moisés. Si yo dejo de cumplir la ley de Moisés, no estoy cumpliendo el pacto. Y al no cumplir el pacto, salgo de la familia. ¿Mm? Puedo ser descendiente de Abraham, ¿eh? Pero si no cumplo la ley, no formo parte del pacto, de la alianza que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Entonces, en la medida en que yo cumplo esta ley, me mantengo dentro de la alianza, y al mantenerme dentro de la alianza, formo automáticamente parte de la familia de Dios. ¿Mm? Entonces eso es súper importante porque, bueno, ya hemos visto lo que es la justificación, lo que es la redención y la expiación. ¿Mm? En el fondo nos queda por ver los inicios de este proceso de salvación, como son la elección, el arrepentimiento, la conversión y la adopción. El arrepentimiento ya lo vimos. Y nos quedaría después, para ir terminando, con la reconciliación, la regeneración, la santificación y la glorificación, que son las consecuencias del acto salvífico o de la experiencia salvadora de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, tenemos que comenzar a ver el tema de la elección. ¿Qué es la elección? Dios le ha placido elegir a un pueblo. ¿Por qué no escogió a los griegos, a los romanos, a los sirios, a los egipcios, que eran una gran potencia, a los babilónicos, ¿cierto? Podría Dios haber escogido de una gama universal, ¿cierto? Podría haber escogido a la nación china, por ejemplo, a los pueblos de índole chinos, indios, ¿cierto? O puede haber escogido pueblos o naciones o tribus, digamos, de origen ruso, ¿no?
También podrían haber sido algunas tribus o naciones africanas, ¿cierto? Etiopía, por ejemplo, Etiopía desarrolla un cristianismo bastante potente, digamos, muy distinto al nuestro, pero sí un cristianismo muy arraigado, digamos, muy fuerte, digamos, de convicciones. ¿M? Es decir, Dios podría haber escogido a cualquiera de los pueblos que conformaban el espectro, el abanico de naciones de la antigüedad. Pero a Dios le plació escoger a Abraham. Dentro de la gama de pueblos que conformaban los pueblos babilónicos, mesopotámicos, ¿cierto? Allí en Ur de Caldea había una familia, ¿cierto? Y dentro de esa familia, curiosamente, una familia que era, entre comillas, media idólatra. Cuando nosotros vemos o leemos el Talmud, nos encontramos que la familia de Abraham, el padre de Abraham, era un vendedor de ídolos. Era un vendedor de ídolos. A los dioses, de los dioses de Babilonia, de Mesopotamia en general. Pero a Dios le place elegir a uno, a Abraham. A Abraham lo elige, lo llama, le dice vete, deja todo y vete al lugar que yo te mostraré. Y resulta súper potente en este momento la elección de Abraham, porque Abraham escucha el llamado de Dios, pero ojo, Abraham escuchó algo más, porque Abraham era un hombre con educación en la época, era un hombre con dinero, era un hombre que tenía una gran familia. En aquella época, ojo que el tener una descendencia biológica no era algo de quizás de la magnitud como lo es ahora. ¿Eh? En aquella época las formas de transmitir las herencias y los bienes era de diversas maneras. Y por ejemplo, el hecho de que no tuviera hijos biológicos una persona no era impedimento para la transmisión, digamos, del nombre de la familia o de la dinastía. Podía dejarle perfectamente los dineros a un sobrino, a un primo, a un hermano. ¿Ah? Y esa es la situación que se da con Lot. Abraham escoge a un sobrino, escoge a Lot. Y dice a Lot le voy a dejar todo mi dinero, todo mi ganado, todas mis pertenencias. Lot se va a encargar de la administración de todos mis negocios. Prácticamente Lot era el hijo de, Dios, de Abraham, ¿eh? Era el hijo adoptivo, digamos. ¿Eh? Era en él había puesto, digamos, la mirada para que dejar toda su descendencia, ¿cierto? Dejar, digamos, todos sus bienes, toda su herencia. Pero cuando Abraham es llamado por Dios, lo que Abraham ve no es tan solo el formar una nueva nación, porque Abraham podría perfectamente haber llegado a ocupar puestos políticos de alto nivel en el mismo Ur de los Caldeos, en el mismo Babilonia, dentro de todo eso, de esas ciudades, digamos, de ciudades-estados de Babilonia o de Mesopotamia. Abraham perfectamente podría haber formado una ciudad, haber fundado un pueblo, haber formado una nación con los dineros que tenía, porque no tenía necesidad de recursos. Tenía dinero. Entonces Abraham, cuando obedece a Dios, no lo obedece por plata, no lo obedece para ir a hacerse rico, no dice, voy a escuchar la voz de Dios y le voy a hacer caso porque me tiene un negocio poderoso, ¿eh? Donde me voy a hacer rico. No, Abraham no tenía intereses económicos. Abraham tampoco tenía intereses, por decirlo de algún modo, religiosos. Su papá era un vendedor de ídolos, él perfectamente podía desempeñar una labor religiosa, así que no tenía ningún problema. ¿Qué es lo que ve Abraham? Abraham, ¿por qué se va? ¿Por qué lo deja todo? Se traslada, camina una cantidad importante de kilómetros. Porque él ve en la promesa y en el pacto, la alianza que hace con Dios, a un Mesías. Él ve al Mesías. Él ve la salvación de la humanidad.
Él ve que a través de la obediencia a Dios, su descendencia, a través de su descendencia, vendría el linaje, o saldría de su linaje, el Salvador de la humanidad. Eso es lo que ve Abraham. Y por eso que Abraham lo deja todo. Teniendo dinero, teniendo posición económica, teniendo educación, teniendo todo tipo de recursos humanos, ¿eh? Él lo deja todo. Porque él ve que lo que Dios le está ofreciendo es formar un pueblo de donde va a venir el Salvador. Y por eso que la importancia de Abraham en su hijo. Porque él ve en su hijo, en Isaac, al Salvador. Porque de su descendencia iba a salir el Salvador. Por eso que Abraham pone la mirada en Isaac y por eso que él espera a este hijo, ¿eh? Con tanta ansia, porque este hijo iba a ser o representaba para Abraham el cumplimiento de la promesa del Salvador de la humanidad. Recordemos, y si retrocedemos 12 capítulos, o más bien dicho 11 capítulos, no, 9, cuando Adán y Eva pecan y Eva concibe a sus hijos, ella piensa y ellos ven, Adán y Eva ven que la promesa de salvación de Dios se podría concretar en uno de sus hijos, Caín y Abel. Y eventualmente Caín podría ser, por ser el primogénito, en el que se materializaría la promesa del Mesías prometido. Y por eso que fue tan frustrante, tan amargo la experiencia en que Caín mata a Abel. O sea, claro, porque esa promesa se destruye. Esa esperanza se diluye, se termina. Y por eso que nuevamente cuando Eva tiene a su tercer hijo después de la muerte de Abel y en la condena de Caín, nuevamente resurge la esperanza del Mesías. Entonces cuando se habla de descendencia en el Antiguo Testamento, la mirada no está puesta simplemente en tener hijos biológicos. No es la proyección del padre o no es la proyección de las frustraciones del padre en el hijo, como hoy en día vemos en la sociedad. O sea, hoy en día muchos hombres quieren tener un hijo hombre, un hijo varón, para proyectar en él las frustraciones que él no logró concretar, o quiere tener una hija, una niña, para concretar, digamos, aquellas frustraciones que los padres no tuvieron, digamos, no pudieron cumplir. No es eso. En el Antiguo Testamento la importancia de la descendencia era ver en esa descendencia el cumplimiento del Mesías prometido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a Dios le plació escoger a un pueblo, le plació escoger a Abraham, y él quiso escoger, digamos, a su pueblo y hacer un pacto con este pueblo. Y de la misma forma, Dios le ha placido elegir a la humanidad en términos generales, y la elección debe ser entendida en un primer término como una elección general. Dios ha elegido a toda la humanidad para que todo aquel que cree en Él, se arrepiente, va a ser perdonado y Dios le va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces todo aquel que cree en Él, se arrepiente, lo acepta como su Salvador, Señor y Salvador, va a tener acceso a formar parte ahora de esta familia. Entonces, ese pacto que Dios hizo con este pueblo de Israel se renueva en el nuevo pacto que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por eso la Santa Cena es un sacramento tan importante dentro de la Iglesia y dentro de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto.
Este es el vino del nuevo pacto, el pan del nuevo pacto, el que representa mi cuerpo que será entregado por vosotros. Entonces, ese pan, ese vino que es partido por nosotros, por nuestros pecados, es el nuevo pacto. ¿Que consiste en qué ese nuevo pacto? Que ahora, en Cristo Jesús, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Jesucristo, de la familia de Dios. Entonces, ahora los que no somos descendientes de Abraham, podemos también formar parte de la familia de Dios a través de Jesucristo. ¿Mm? Y la elección de Jesucristo es para todos. Dios a todos le da la oportunidad, como dice el apóstol Pedro allí en la primera epístola, que la tardanza de la venida de Cristo no es porque Dios haya tardado en cumplir su promesa, sino que porque Dios está llamando todavía al arrepentimiento a aquellos que han de ser salvos. Entonces, desde esa perspectiva tenemos una elección general. Dios ha salido al encuentro de toda la humanidad. Por eso que la epístola de Hebreos es tan importante, porque dice que Dios se reveló de distintas maneras. Se reveló a nuestros padres, a nuestros patriarcas, ¿cierto? A Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas de las tribus de Israel, ¿cierto? ¿Ah? De las 12 tribus de Israel. Y luego se reveló a través de Moisés, ¿cierto? Se reveló a través de Moisés. Y luego se ha revelado a través de los profetas, ¿cierto? De distintos tipos de profetas, porque en la cultura hebrea Josué es profeta, los jueces son profetas, el rey David, el rey Salomón son profetas, porque han recibido la voz de Dios, porque han recibido un mandato de Dios que a ellos han tenido que materializar y cumplir dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Dentro del pueblo de Israel. Porque a veces tendemos a circunscribir al profeta solamente a Isaías, Jeremías, o al profeta Natán, ¿cierto? O al profeta Elías, ¿cierto? Eliseo, que son aquellos profetas que van a cumplir o van a transmitir un determinado mensaje en un momento histórico determinado, una circunstancia histórica determinada. No es así. Para Dios y para el Antiguo Testamento y para la cultura hebrea son profetas todos aquellos que han escuchado, que han recibido la palabra de Dios y que a su vez la transmiten. Desde ese punto de vista todos nosotros somos profetas porque hemos recibido la palabra de Dios, la voz de Dios a través de las Escrituras y la tenemos que transmitir. Entonces somos todos profetas desde esa perspectiva. Entonces, Dios ha elegido, dice, Dios nos ha hablado, ¿cierto? El escritor de la epístola a los Hebreos, a través de muchas maneras, ¿cierto? A través de los patriarcas, a través de Moisés, a través de la ley, ¿cierto? Y también de los profetas. Pero ahora nos ha hablado a través de Cristo, a través de su Hijo, quien se hizo carne, que se encarnó y se manifestó entre todos nosotros. En ese marco, tenemos que tener claro que Dios ha elegido a toda su humanidad para que toda la humanidad tenga acceso a la salvación, acceso a la vida eterna. Ahora, esa es la elección que ha hecho Dios, pero también esto tiene que ser recíproco. Dios respeta, Dios creó al hombre con libre albedrío y con la capacidad de tomar decisión, porque nosotros somos imagen de Dios, ¿cierto? Somos imagen de Dios en la racionalidad, en la moralidad y en la espiritualidad, ¿cierto? Entonces somos seres racionales. Es cierto, y ahí está la discusión, digamos, y cuando la veíamos en la patrística, ¿cierto? En el periodo de la patrística, ¿cierto? Especialmente con San Agustín de Hipona, si tenemos o no libre albedrío. Pero algunos decían que no tenemos libre albedrío, por lo tanto no tenemos ninguna capacidad de elegir porque estamos contaminados por el pecado, ¿cierto? Entonces tenemos una voluntad viciada.
Entonces, el que no quiere o el que rechaza a Cristo no es que en el fondo lo rechace conscientemente, sino que su voluntad está viciada, por lo tanto, sostienen estas personas que da exactamente lo mismo porque Dios lo ha elegido y desde ese punto de vista es salvo igual. Agustín de Hipona va a decir que no, va a decir de que el hombre es imagen racional también y desde esa perspectiva, si bien es cierto, está contaminada, distorsionada, pero hay un porcentaje de capacidad para tomar una decisión. Y esto yo de repente lo relaciono un poco con el ámbito jurídico en el cual trabajo, porque desde un punto de vista psicológico y psiquiatra, eh, va a sonar feo lo que voy a decir, pero los estudios demuestran que el 99% de las personas que delinquen y que hacen del delito su vida, su negocio, su forma de trabajo, los conocidos como delincuentes, tienen un coeficiente intelectual bajo, eh, bajo los niveles normales. Por regla general, las personas que cometen delitos tienen índices de coeficiente intelectual bastante bajo los índices normales. Lo que se conoce en términos psicológicos normal lento. Es normal, pero lento. Y el hecho de que sea normal lento, es decir, que tenga una capacidad intelectual inferior al resto del normal el resto de la ciudadanía, no lo exime de su responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la ley lo único que le exige al imputado es que pueda distinguir entre una conducta acorde al sistema jurídico y una conducta que rompe el sistema jurídico. Eso, extrapolado a la espiritualidad y al tema de la salvación, podemos nosotros traducirlo diciendo, bueno, la persona sí tiene la capacidad de discernir, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y desde muy pequeño. De hecho, cuando yo me recuerdo a un sobrino mío, eh, que de haber tenido unos 5 o 6 años, mi mamá siempre guardaba en su habitación, guardaba dulce. Mi mamá siempre le ha gustado tener dulce. Y me acuerdo que mi sobrino un día yo lo pillé, pues. Había entrado a la pieza, era chiquito, chiquito. Había entrado a la pieza de mi mamá y cuando me sintió salió corriendo. Entonces yo le dije, Andrés, ¿pero por qué corres? ¿Qué hiciste? Y se escondió. Es decir, él ya tenía conciencia de que estaba haciendo algo malo, que estaba sacándole los dulces a su abuelita. Es decir, desde muy pequeños los niños saben cuando hacen algo malo. Y es ese nivel de convicción, de conocimiento, que se exige o que Dios exige para que la persona pueda tomar una decisión. Entonces, cuando Dios le manifiesta a la persona en particular que ha sido elegida por Él para formar parte de la familia de Dios y para formar parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, no requiere ser un científico ni un estudiante universitario para responder esa pregunta. Basta con saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y desde ese punto de vista, toda la humanidad sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, Dios ha elegido a toda la humanidad, pero también le ha dado a cada persona la posibilidad de que ellos tomen la decisión de seguirlo o no. Quienes toman la decisión de seguirlo tienen que cumplir un requisito, que es arrepentirse. Y el arrepentimiento, dijimos en la clase pasada, que era la metanoia, ¿cierto? El cambio de mentalidad, en que la persona deja y se deja de hacer lo que hacía, deja de incurrir en las conductas que hacía y abandona ese comportamiento antiguo, ¿cierto? Es decir, todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, que Dios
se contrista, ¿cierto? Se entristece, ¿cierto? Esas conductas, ¿cierto? Que dañan tanto a Dios. Por eso me recuerda mucho la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Cuando el hijo pródigo le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿M? Es decir, pecamos contra Dios, ofendiéndolo en aquellas cosas que a Dios no le gustan, ¿cierto? Y lo que a Dios no le gusta es que le desobedezcan su palabra, ¿no? Porque Él se expresa a través de su palabra, a través de su ley. Dios no le gusta que nosotros no le adoremos, que nosotros no hablemos, que nosotros no lo honremos como Él se merece y en toda la magnitud que Él se merece. Y además también cuando nuestra conducta es perjudicial, dañina para el prójimo, ¿cierto? Por eso he pecado contra ti, o sea, la relación con Dios, ¿cierto? ¿Ah? Y la relación vertical, ¿cierto? Perdón, horizontal, ¿eh? Con el prójimo, ¿cierto? Y le dice el hijo pródigo, he pecado también contra ti. Hemos pecado contra el prójimo también. Entonces, el arrepentimiento significa eso, un cambio de mentalidad. O sea, dejo de pecar contra Dios, restablezco esta relación vertical, directa con Dios, y por otra parte, dejo de pecar contra mi, mi prójimo. Un pastor por ahí contaba de que en su juventud, cuando de conocer a Cristo, por situaciones económicas, muchas veces quedaban debiendo en algún negocio, ¿cierto? Entonces se iban sin pagar, pues, pedían al fiado, ¿cierto? Y después se cambiaban de domicilio, ¿cierto? Y no pagaban. Y después se convirtió a Cristo. Y un día fueron al punto de predicación y llegaron justo a predicar frente al negocio donde él había quedado debiendo. Y le asignan la predicación. Entonces el Espíritu Santo lo redarguyó y luego predicó y luego se acercó al almacenero y se acordaron el día en que él iba a venir a pagar lo que le debía. Es decir, hay un arrepentimiento. O sea, antiguamente iban por el mundo engañando, estafando, abusando, aprovechándonos de las situaciones, pero una vez que conocemos a Cristo, cambiamos esa mentalidad, ¿cierto? Ahora pagamos, ¿cierto? Ahora nos preocupamos de no perjudicar a nadie, ¿cierto? De estar bien con todo, no generar conflicto y nuestra mentalidad ahora ya no es como la del mundo, ¿cierto? Sino que ahora queremos hacer lo que Dios nos ha ordenado, ¿cierto? Entonces, el arrepentimiento viene como consecuencia de esta elección, ¿cierto? Él nos ha elegido a toda la humanidad, pero dentro de toda la humanidad Él se nos ha revelado a cada uno en forma personal. Hay una revelación personal, ¿cierto? Y es allí donde marca, y por eso que es interesante la visión, y hoy día que estamos en el día de conmemorando el aniversario 505 de la Reforma Protestante, no podemos dejar de hacer mención de que, claro, hasta antes de la Reforma Luterana, de Lutero y de la Reforma Protestante, la Iglesia solo concebía la elección universal, ¿cierto? Por lo tanto, la Iglesia Católica transmitía esta enseñanza de que a través de Cristo todos habían sido elegidos, por lo tanto todos eran salvos. Y para eso tenían que hacer buenas obras, ¿cierto? Y buenas obras significaba comprar bulas, ¿cierto? Papales para financiar la construcción de las distintas basílicas que hoy en día vemos en Europa. Porque para eso se hacían, era la venta de las de los encíclicas, de las, ¿cómo se llamaban estas? Las bulas, ¿cierto? Las bulas papales, ¿cierto? Eh, pero Martín Lutero y los reformadores, ellos dicen, no, pues, hay una elección personal, hay un arrepentimiento personal.
¿Ah? Es cierto que Cristo murió por toda la humanidad, es cierto que a través de Cristo nosotros hemos sido salvados, pero nosotros tenemos una relación personal con este Cristo. Él se nos ha revelado y esa revelación ha manifestado una elección por nosotros y nosotros hemos aceptado esa elección, ¿cierto? Y nos hemos arrepentido, ¿cierto? Del momento que nosotros aceptamos esa elección hecha por Dios hacia nosotros, nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra vieja manera de vivir y ahora nos convertimos en sus hijos. Nos convertimos en la familia de Dios. Y ahí es donde está la conversión. Pues la conversión es que ahora, siendo gentiles o siendo paganos o no haciendo la voluntad de Dios, ahora pasamos a formar parte de este pacto, ¿cierto? Y ahora nos convertimos en hijos de Dios, en familia de Dios. ¿Mm? Por lo tanto, si somos familia de Dios, si somos hijos de Dios, nuestro comportamiento es acorde a lo que Dios quiere. ¿Mm? Yo siempre pongo el ejemplo del príncipe Harry, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Hijo de la princesa Diana, ¿cierto? Y del que ahora es rey Carlos III de Inglaterra, ¿cierto? Lo que tuvo Diana tuvo dos hijos, ¿cierto? El príncipe Guillermo, ¿eh? O William, y Harry, ¿cierto? Pero Harry siempre fue como un poco rebelde a la realeza, ¿cierto? No le gustaba hacer las cosas ni cumplir con todos los protocolos que significaba la realeza y lo que significaba ser parte de la monarquía inglesa. ¿Mm? Entonces él renunció. ¿Por qué? Porque él no quiere cumplir esos protocolos, ¿cierto? El rey de Inglaterra, sus hijos, los príncipes, ¿cierto? Y las esposas de los príncipes y todos los que están ligados, digamos, a la monarquía, están obligados a cumplir un protocolo, ¿cierto? Ellos reciben una asignación económica del Estado, ¿cierto? Una cantidad de dinero, reciben títulos, ¿cierto? Reciben responsabilidades, ¿cierto? En el ejército, en la armada, en distintas instituciones públicas, ¿cierto? Tienen la representación y por esa representación o por el ejercicio de esas funciones ellos reciben un pago económico. Pero ese pago implica que ellos también tienen que cumplir ciertas responsabilidades. ¿Mm? Bueno, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, significa que pasamos a formar parte de la realeza divina. Y si formamos parte de la realeza divina, significa que debemos cumplir los protocolos de esa realeza. Y eso significa que estamos obligados a cumplir lo que Dios ha dispuesto. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en una sociedad en que cada uno quiere hacer lo que piensa que es lo correcto. Pero resulta de que la realidad es otra. La realidad es que nosotros, como hijos de Dios, debemos mantener una conducta acorde con lo que Dios nos exige. Porque en la medida en que nosotros mantenemos esa conducta acorde con lo que Dios nos exige, formamos parte o tenemos acceso o somos beneficiarios de las consecuencias, ya sea de las bendiciones, de los derechos, ¿cierto? Del nuevo pacto. ¿Mm? Y este pacto, esta nueva alianza, tiene derechos, pero también tiene obligaciones, ¿cierto? Y tanto para nosotros como para Dios. Hemos llegado al punto de exigir, ¿cierto? En estas teologías neopentecostales donde le ordenan a Dios, te ordeno Espíritu Santo que sanes al hermano, te ordeno Espíritu Santo que liberes a esta persona, te ordeno Jesucristo que hagas esto, ¿cierto? Yo creo que es un abuso, ¿eh? Un abuso espiritual, pero de algún modo Dios también se obligó para con nosotros, a estar con nosotros, a bendecirnos, a enseñarnos, a perfeccionarnos hasta llegar a la estatura de Jesucristo, ¿cierto? O sea,
nosotros adquirimos derechos y también obligaciones. Dios también adquirió ciertos derechos, ¿cierto?, sobre nosotros, ¿cierto?, porque tiene derechos sobre nosotros, porque somos sus hijos, ¿cierto?, pero también adquirió obligaciones con nosotros. Y ahí es donde uno ve la misericordia de Dios, que ese que un poco insolente, atrevido, digamos, que le ordena al Espíritu Santo, que le ordena a Jesucristo, que le ordena al Padre hacer tal cosa, Dios la hace a veces igual. No porque Él se lo ordenó, sino que porque en virtud del pacto, del nuevo pacto en que Jesucristo se entregó por nosotros, Él también contrajo obligaciones. Y esas obligaciones son bendecir nuestras vidas también, y bendecir la vida de nuestros hermanos, y bendecir la iglesia. Eso también justifica o explica por qué de repente el hermano o la hermanita, disculpando la expresión, cagüinero, que inventa chisme y cosas, y que de repente la toma el Espíritu Santo y ella ora y Dios la usa. ¿Por qué? Y uno dice, pero ¿cómo si esta hermana es tan peladora? Y mire, ha sanado al hermano. Dios la usó para sanar al hermano. Bueno, es porque Dios es misericordioso. Dios cumple. Dios es fiel. Es como lo que vemos nosotros con Israel. Israel se rebela contra Dios. Israel reniega contra Dios. Israel se va a adorar dioses paganos, pero Dios siempre permanece fiel. Dios protege a Israel, libera a Israel, aunque Dios lo castiga con las cautividades, ¿cierto? Pero Dios hace de Israel una nación grande, una nación poderosa. Y hoy en día nosotros lo vemos, a pesar de todos los problemas, Israel es bendecido, ¿cierto? Todos los países árabes están en contra de él, pero Dios sigue fortaleciéndolo, porque Dios ha permanecido fiel al pacto de Abraham y lo va a permanecer, y también Dios permanece fiel al pacto con la iglesia, ¿m? Con su pueblo. ¿M? Y a pesar de que la iglesia hemos cometido errores, Dios ha permanecido fiel a su pueblo, a su iglesia, a nosotros, ha permanecido fiel. Entonces la conversión es eso, pues la conversión es convertirnos en hijos de Dios. Y convertirnos en hijos de Dios significa hacer lo que Él nos ordena. Convertirnos en hijos de Dios significa ajustarnos al protocolo que Dios nos demanda. Y esto va íntimamente ligado con la cuarta institución, digamos, del inicio de lo que es el proceso de salvación, que es la adopción. Y la adopción es una institución propia del derecho romano, que el apóstol Pablo, como buen conocedor del derecho romano, extraordinario conocedor del derecho romano, yo me atrevería a decir que un perfecto jurista, digamos, del derecho romano, la adopción es la institución clásica del derecho romano. El que se ha distorsionado, digamos, en la actualidad, pero es el padrinaje, son los padrinos, ¿cierto? Y de ahí viene la película El Padrino, ¿cierto? Que se usa mucho en la mafia, ¿cierto? ¿Ah? En que viene un jefe, ¿cierto? Un jefe de la mafia y apadrina, ¿cierto? A un iniciado, ¿cierto? Todos los que forman parte. Esa es una herencia que quedó en Italia, una herencia que surge de la Sicilia, ¿cierto? Que en la época del Imperio Romano se, digamos, eh, popularizó, digamos, se desarrolló, ¿cierto? Porque en la cultura latina existía este tema del apadrinaje. Julio César, digamos, tenía como 15, digamos, personas apadrinadas. Dentro de esos mismos que estaban apadrinados estaban los Casio Brutus, que fueron los que lo mataron. Pero dentro de esos mismos también estaba Augusto César, quien, o Octavio, digamos, Augusto César, que es el que hace justicia, digamos, y persigue a sus hermanos adoptivos, ¿cierto? Casio y Brutus, ¿cierto? Hasta darle muerte, digamos, para hacer justicia por la vida de su padre. Entonces la adopción en la cultura greco-latina, digamos,
es una institución muy importante. Para los grecos latinos no era importante la descendencia biológica. No tenía ninguna importancia tener hijos biológicos. Para la cultura greco-romana era importante la adopción. ¿Mm? El verdadero hijo era el adoptado. ¿Eh? Y por eso que el apóstol Pablo toma la institución de la adopción, porque lo que Dios ha hecho con nosotros es adoptarnos. El apóstol Pablo la asimila más hacia los gentiles y por eso que en la epístola a los romanos habla del olivo y el olivo natural, digamos el olivo original, del olivo injertado, ¿cierto? Los que hemos trabajado en el campo, yo me acuerdo, mi abuelita era del campo y aunque vivíamos acá en Santiago, pero teníamos hartos árboles, entonces todos los años a los árboles había que hacerle un hoyo a las parras, ¿cierto? Donde se le ponía azufre, ¿cierto? Y otros polvos, no me recuerdo, otros químicos, digamos, ¿eh? Y dentro de esos también se ponían unas varitas de otra uva, de otra especie de uva, y se enrollaba, digamos, con género. ¿Ah? Se hacía una pasta como con barro, ¿cierto? Y se vendaba como si fuese una herida, ¿m? De una persona, sí, se vendaba en el árbol, la parra, digamos. Y esa rama se pegaba, digamos, al tronco, por decirlo de algún modo, o a la rama principal, y luego comenzaba a salir un fruto con el mismo sabor de esa parra. ¿M? Por ejemplo, usted injertaba una uva eh, blanca en una parra de uva negra y salía uva blanca, pero con el sabor de la uva negra. ¿Mm? Eh, y de ahí que uno encuentra estas manzanas con sabor a pera, ¿cierto? Duraznos, plátanos, cosas raras, digamos, que de repente, porque son injertos, ¿cierto? Se van injertando. ¿Ah? Bueno, el mismo ejemplo toma el apóstol Pablo, llevado a la institución de la filiación, ¿cierto? Nosotros no somos hijos biológicos, lo que está diciendo, ¿eh? Pero somos hijos de Dios. Entonces todos los que hemos aceptado a Cristo hemos sido constituidos en hijos de Dios, ¿cierto? No por una engendración biológica, ¿cierto? No por voluntad de varón, dice, sino que por voluntad del Espíritu Santo, ¿cierto? Del Espíritu de Dios, de la voluntad de Dios, del amor de Dios. ¿M? Entonces, cuando nosotros somos convertidos en hijos de Dios, somos convertidos en su linaje. Ahora en nosotros, está, por decirlo, sus genes espirituales. El Espíritu Santo nos ha transformado, ¿cierto? Espiritualmente y ha depositado en nosotros los genes de la espiritualidad de Dios. Entonces nosotros ahora tienen que manifestarse en nosotros estos genes de la espiritualidad de Dios. ¿Mm? Si somos hijos, se van a manifestar estos genes, ¿cierto? Y estos genes van a ser el fruto del Espíritu, ¿cierto? El amor, paz, paciencia, benignidad, ¿eh? Todo lo que nos habla allí Gálatas, ¿cierto? El apóstol Pablo, de los frutos del Espíritu. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros, para ir ya terminando y recapitulando, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo que aceptamos es la elección que Él ha hecho por nosotros. Esa elección que nosotros aceptamos implica necesariamente un arrepentimiento de nuestras conductas, lo que conlleva un cambio de las mismas. O sea, y yo lo he puesto como ejemplo muchas veces, o sea, no me da vergüenza porque es la realidad. Mi padre tenía muchas mujeres. ¿M? Entonces, cuando peleaba con mi mamá, le decía, no, si tú eres la única mujer que yo amo, ¿eh? Perdóname, yo me arrepiento, voy a dejar a otras mujeres. Y nunca las dejó. Se murió y nunca las dejó. ¿M? Nunca las dejó. Entonces, nunca hubo un arrepentimiento. Nunca se arrepintió de tener sus otras esposas. ¿M? Entonces, eso no es arrepentimiento. ¿M? O sea, hay un arrepentimiento de boca, que es lo que de repente nosotros vemos en la iglesia, estos cultos emocionales donde la gente pasa adelante, ¿cierto? Llora, experimenta una especie de catarsis, ¿eh?
psicológica, porque si fuera espiritual se transformaría, ¿ah? Y luego se va de la iglesia y vuelve a ser la misma persona que ha sido siempre y vuelve a tener las mismas conductas. O sea, no hay un arrepentimiento real. El arrepentimiento real significa un cambio, ¿cierto? Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de acción. ¿Mm? Y eso significa la conversión, pues la conversión en hijo de Dios, ¿cierto? Ahora somos hijos espirituales de Dios, ¿cierto? No biológicos, ¿cierto? Desde la perspectiva humana, ¿cierto? Eh, Carnal, terrenal, sino que somos hijos espirituales de Dios. Y en esa condición de hijos espirituales es que Dios nos ha adoptado, ¿cierto? Nos ha adoptado como sus hijos y al ser adoptado como hijos nos da derecho a todos los bienes de Dios. Y cuando hablo de bienes no me refiero a los bienes económicos o materiales, me refiero también a los bienes espirituales, a las bendiciones espirituales, al desarrollo espiritual, ¿ah? Al desarrollo de la fe, al desarrollo de los dones espirituales, al desarrollo de los ministerios que Dios da, ¿ah? Porque Dios a todos nos ha dado gratuitamente, a título de herencia, ¿cierto? Dones, distintos dones nos ha regalado, ¿cierto? A todos, a todos. Nadie ha quedado sin dones. Y la garantía, ¿cierto? Y nos dice el apóstol Pablo que la garantía de esta adopción, de estos dones que Dios nos ha dado, de esta condición, es el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Dios está con nosotros? Por el testimonio del Espíritu Santo. Los que hemos experimentado la presencia de Dios en nosotros, lo sabemos porque hemos experimentado al Espíritu Santo en nosotros. Y eso es fundamental porque eso va a marcar la diferencia dentro de la iglesia entre los creyentes y los verdaderos convertidos e hijos de Dios. Porque el creyente tiene fe, sí, cree en Dios, tiene mucha y puede tener mucha fe. En cambio el creyente, el cristiano, perdón, convertido, tiene el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que lo guía, el que lo redarguye, el que le impide hacer estas cosas, todas esas cosas negativas. El convertido tiene mucha fe, pero tiene mucha atracción por el mundo, por el pecado, por los deseos de la carne, por los deseos de la vista. Está convertido, soy una persona que a lo mejor puede ser muy fiel, puede buscar mucho a Dios, pero que no ha tenido un encuentro genuino y el Espíritu Santo no se ha derramado en él. Y es allí donde Dios tiene que obrar y ahí está también el trabajo que nosotros tenemos que hacer. A veces nos conformamos con tener muchos hermanos, muchos creyentes, pero tenemos pocos convertidos. Y creo, en mi manera muy personal, que muchas veces esos convertidos son los que han dañado la iglesia. Y así también lo vimos, esos convencidos, esos creyentes convencidos, no convertidos, son los que han dañado la iglesia y así es como lo podemos ver en la patrística. Todos esos convencidos que tenían fe fueron los que desarrollaron las distintas herejías que dañaron y dividieron la iglesia cristiana y desviaron la iglesia cristiana. Esa iglesia apostólica, esa iglesia que nace del testimonio de los apóstoles que tuvieron la experiencia de estar con Cristo, terminan desviándose porque muchos de estos creyentes con mucha fe, con mucho conocimiento, con mucha filosofía, interpretaron la fe cristiana a la luz de la filosofía y del conocimiento pagano y lo desviaron. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos redarguye, ese Espíritu Santo que nos revela que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, tal como lo señala el apóstol Pablo. Bueno, que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y que nos permita
seguir bendiciéndole y adorándole, y en este día conmemorando un año más de aquel acto que sin duda Martín Lutero, guiado por el Espíritu Santo, decide, digamos, poner término, digamos, a esa falsa doctrina que la Iglesia Católica había engañado por siglos a muchos creyentes. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por estos momentos tan maravillosos que tú nos das de poder aprender de tu palabra, de dirigirnos, Señor amado. Gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor amado, porque te podemos sentir, porque te sentimos vivo dentro de nosotros. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.